Este tema se plantea con el siguiente cuestionamiento y dice así: ¿actuarías como alguno de los personajes de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Como ya ustedes saben, es el título de un libro eh, muy famoso desde hace 400 años y hasta nuestros días. No sé si alguien ya habrá tenido la oportunidad o el gusto de leerlo. Si no es así, pues se los recomiendo mucho. Pero bueno, el planteamiento que hace es en torno precisamente eh, a este libro y al sentido humano, al sentido noble, al sentido leal, al sentido honesto de sus personajes principales en el libro, ¿no? Lo vamos a comentar un poco más al respecto, pero la pregunta va encaminada hacia ahí. Y dentro de las actividades que se programaron para esta unidad y para cerrar esta unidad, pues está la lectura de algunos capítulos. Digo, a mí me hubiera encantado que leyeran todo el libro, pero pues bueno, las circunstancias en este momento lo complican. No obstante, pues algunos capítulos van a leer y ubicar algunos aspectos de cada uno de esos capítulos. Y si alguien en algún momento tiene gusto de leerlo, también le subí el link con el libro completo en PDF. Y de hecho son 2 tomos, entonces en ese archivo PDF está la primera y la segunda parte, para que si alguien gusta lo pueda leer completo. Se lo recomiendo mucho, yo creo que es un libro que vale mucho la pena. En el caso de un servidor, uno de mis libros favoritos. Y pues bueno, vamos a analizar este contexto en torno al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y vamos a comenzar por el autor. Este libro fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra en 1605, si no mal recuerdo. Miguel de Cervantes Saavedra fue apodado el Manco de Lepanto. En un momento más les digo por qué. Es uno de los más importantes escritores de España y del siglo de oro español. Entonces, pues sí es un autor reconocido desde entonces y hasta nuestros días. Después de su muerte, más reconocido que antes de ella, pero pues finalmente un autor reconocido. Los géneros que él compuso fue teatro, poesía, comedia y novela, siendo la comedia el más sobresaliente, pues componía en las obras de teatro sátiras y en las novelas empleaba mucho esa irreverencia y esa como comicidad dentro de sus redacciones. Y bueno, entonces la comedia fue una de las circunstancias que más lo caracterizó. Normalmente también, mediante sus redacciones, incluida el Don Quijote, que fue su máxima obra de este autor, se caracterizó por criticar y con ese mismo sentido sátiro, emitía críticas respecto al entorno social y al gobierno, al propio Estado, a la organización. Entonces, bueno, siempre fue ese sentido cómico el que lo caracterizó y en cierta forma irreverente, ¿no? Como les decía. Como dato curioso, solo existen 11 autógrafos reales de Miguel de Cervantes, ninguno de ellos escrito a un fan ni en una dedicatoria de un libro, sino estos autógrafos más bien tienen que ver con su firma plasmada en documentos oficiales relacionados con su actividad laboral. No tiene nada que ver con sus fans. ¿Sale? Solamente es un dato curioso. Y otro dato curioso importante, que la imagen que conocemos de Miguel de Cervantes, que es esta que vemos a la derecha, pues es inventada, no corresponde realmente o no se tiene al menos la certeza de que sea una pintura del autor, sino más bien es una pintura realizada en un autorretrato que él mismo planteó
en su libro, entonces, como tal, no hay certeza de que su fisionomía fuera de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, solamente son datos curiosos que la vida de Miguel de Cervantes tiene muchos, pero bueno, vamos para allá. Este es un poco de su biografía y algunos rasgos importantes cronológicos para que podamos ir revisando parte de su vida y algunas situaciones, particularidades que son de contexto para poder conocer un poco más de este autor, ¿no? Y comenzamos por ahí en 1547. Nació en España, en Alcalá. Se cree que nació entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 1547, toda vez que fue en octubre cuando se bautizó, pero pues tampoco se tiene la certeza con claridad de cuál fue el día de su nacimiento. Sin embargo, bueno, pues un poco de precisión en torno a la fecha, pues es lo que hay, ¿no? Bien, ¿qué más? Él tuvo una vida, pues, un tanto complicada. Sus papás no eran personas privilegiadas o adineradas. Entonces, pues desde muy chico anduvo viajando de ciudad en ciudad porque su papá era cirujano y pues debido a la necesidad de trabajo estuvieron constantemente cambiando de domicilio. A pesar de ello, el papá siempre se preocupó por la educación. Entonces, él desde muy pequeño aprendió a leer, además de que sus dos hermanas a corta edad también sabían leer. Y lo menciono porque para la fecha, pues las mujeres no tenían acceso a la educación comúnmente y era poco usual que las señoritas supieran leer y bueno, sus hermanas sí sabían y eso habla pues del interés del papá en su educación de ellos, ¿no? Él era pues un adolescente hasta eso tímido y bueno, pues no fue como tan activo cuando adolescente, sino hasta su edad adulta. Entonces, bueno, en 1569 eh, hay, eh, hay indicios de que un tal Miguel de Cervantes, sin que quede claro o conste que hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra, pero sí un Miguel de Cervantes en Madrid fue condenado a la amputación de su mano por herir a otra persona. Y bueno, en ese tiempo, cuando alguien usaba o hacía uso de sus armas cerca del Palacio Real, pues se aplicaba esa sanción, les cortaban la mano. Entonces, bueno, a ese tal Miguel de Cervantes que fue condenado a que le amputaran su mano, coincide con el año de 1569, cuando Miguel de Cervantes Saavedra viaja a Italia a trabajar. Pero pues hay una teoría por ahí, ¿no? Que no está confirmada, que creen que ese Miguel de Cervantes condenado en Madrid a la imputación de su mano, pues era Miguel de Cervantes Saavedra y que por esa razón huyó a Italia. Lo que sí es un hecho es que para esas fechas, pues andaba ya en Italia. ¿Sale? Él inició trabajando en Italia y por eso fue a Italia, a Roma, con un cardenal. Pues en esa época, como ya lo mencionamos con otro autor de la misma época, en la sesión anterior, eh, en esa época normalmente las personas con una posición media o alta, pues tenían pocas opciones, ¿no? El tema era el ejército, el gobierno o la iglesia, ¿no? Eran como las actividades que desempeñaban. Entonces, bueno, él probó primero en la parte de la iglesia, como les decía, en Italia, y trabajó con un cardenal, no duró mucho ahí, estuvo poco tiempo, se cree que como un año aproximadamente, poco menos quizá, y después, en 1571,
bueno, perdón, después de estar con el cardenal en 1569 y al poco tiempo, aproximadamente un año, se enlista en el ejército. Como les decía, eran las opciones que ellos tenían, ¿no? Gobierno, ejército, iglesia. Entonces, bueno, él se enlista en el ejército y estuvo ahí un par de años, pero en 1571 resulta que recibió 3 heridas en su mano en la batalla. Y de estas 3 heridas resulta que le causan la inhabilitación de su mano, es decir, perdió la movilidad, no perdió la mano, porque hay quienes mencionan que era manco por lo mismo del apodo, ¿no? Del apodo que tenía, pero ese apodo se le dio porque su mano fue dañada su mano y ya no la pudo mover, ocupar con normalidad, sin embargo no le fue amputada. Entonces creo que en parte de eso surge la teoría anterior del otro tal Miguel de Cervantes, ¿no? Pero bueno, no le amputaron su mano, tan es así que después de que sus heridas sanaron y aún sin poder mover bien la mano, regresó al ejército durante otros 5 años aproximadamente, ¿sale? Hasta que después de unos años en el ejército, él tuvo intenciones de ascender, subir de rango. Saben que en el ejército se manejan por rangos, ¿no? Entonces él, pues, había tenido una actividad notoria en el ejército aún antes y después de su accidente con la mano, ¿no? Entonces él tuvo intenciones de ascender a capitán y resulta que en 1575 le dan 2 cartas de recomendación, ¿no? Pues con esa intención, ¿no? De ascender. Y una de ellas fue firmada por un virrey, por el virrey de Nápoles. Entonces, naturalmente esas cartas de recomendación tenían peso. Y bueno, él quería pues buscar el ascenso, por lo que viaja en una embarcación. Su hermano también estaba enlistado en ese entonces en el ejército junto con él. Entonces ambos se embarcan y parten hacia Nápoles, ahí en 1575, con la intención de buscar el ascenso mencionado. No obstante, durante la trayectoria fue emboscada la embarcación y toman prisionero a Miguel de Cervantes y a su hermano, ¿no? Durante ese tiempo en el que estuvo prisionero y fueron casi 5 años los que estuvo prisionero. Las razones pues son varias. En primera, las cartas de recomendación le sirvieron porque no le hicieron nada, no atentaron contra su integridad ni contra su vida, que eso, bueno, ya fue algo, ¿no? Para ser un prisionero. No obstante, por las cartas de recomendación pensaron que era una persona importante, adinerada y de peso. Eso valió para que no le hicieran nada, pero también para que solicitaran por su rescate o para liberarlo un precio muy alto. Entonces, pues la familia, que como les dije, no tenía tantos recursos, pues le fue muy difícil poder reunir la cantidad que le solicitaban, por lo que tardaron casi 5 años en negociar su liberación. Entonces, durante ese tiempo, incluso protagonizó 4 intentos de fuga fallidos, no se pudo fugar, pero su hermano sí se fue a los 2 años, por ahí de 1577, porque obviamente el rescate que pedían por el hermano fue menor, entonces pudieron negociar el rescate de su hermano, no de él. Él se quedó, reitero, en total 5 años preso, ¿no? Hasta que en 1580, perdón, en 1580 fue liberado el hermano, él no. No, él se quedó sí, perdón, hasta 1580 fue liberado él. Entonces, bueno, hasta ese momento pudo regresar con su familia y pues ya traía ahí el tema del encierro y demás. Entonces, cuando llega, logra obtener algunos puestos de gobierno
les decía, ¿no? Y él pasó por las tres opciones, primero en la parte de la iglesia, no funcionó, se fue al ejército, ahí estuvo un buen rato, pero después de que estuvo en cautiverio 5 años, pues ya no regresó al ejército, sino que obtuvo un puesto ahí en gobierno, por decirlo así, o lo que hoy llamamos como funcionario público, ¿no? Entonces, perdón, él fue comisario de abastos de la Armada Invencible, que la Armada Invencible pues era el ejército español. Él fue un funcionario noble y honesto, como dice aquí, y pues eso, lejos de beneficiarle, le trajo problemas, porque pues como ya sabrán, ¿no? Al ser comisario, él recibía, eh, hacía recolecta, ¿no? De productos en especie y demás, y en ese inter, pues, no se prestaba a corrupción ni nada, y bueno, hasta que tuvo problemas, no obstante, logró ser recaudador de impuestos de España, y pues ahí fue todavía peor porque pues ya recaudaba o recogía los dineros, ¿no? Y entonces, pues la persona o el banquero a quien él le entregó fuertes sumas de dinero para la administración, se declaró en quiebra o se robó el dinero, pues a él le echaron la culpa a pesar de ser una persona extremadamente honesta. Y bueno, pues ahí que lo vuelven a meter a la cárcel ahora en Sevilla, ¿no? También estuvo ahí preso en Sevilla y se cree que durante el tiempo que estuvo preso por esta difamación o acusación falsa respecto al robo de los recursos del erario, se cree que durante ese tiempo que estuvo preso fue cuando comenzó a escribir su obra. Y aquí llegamos al punto en el que escribe la obra llamada de manera breve Don Quijote, y se publica en el año de 1605. El nombre completo de esta obra es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este libro es muy conocido, muy estudiado, es una obra literaria emblema de la literatura española y de la literatura mundial, no solamente de la literatura española. Fue publicado en Madrid entonces, y es importante destacar que desde entonces, desde 1605 y hasta nuestros días, después de 400 años, sigue siendo un libro reconocido a nivel mundial. De hecho, es el segundo libro con más traducciones, impresiones, ediciones y demás. El segundo libro con más de todo el mundo. Solamente la Biblia lo rebasa en ediciones, impresiones y demás. Entonces, pues para que se den una idea de la dimensión de la obra, ¿no? Y el producto literal, la joya literaria que Miguel de Cervantes logró producir, ¿no? Después de esa obra, pues escribió algunas otras, algunas novelas ejemplares, ¿no? Como el viaje al Parnaso, que es una obra en versos. Pero al final, pues la obra que más tuvo auge de él fue Don Quijote, y hasta eso en su momento, pues no fue tan reconocida, ¿no? Pero, pero sí, actualmente sabemos que es una de las obras más reconocidas a nivel mundial, ¿sí? Resulta que después de haber escrito algunas otras novelas, en 1614 se publica la segunda parte del Quijote, pero era un falso Quijote. Un tal Alonso Fernández de Avellaneda publica lo que según él era la segunda parte del Quijote, no obstante era falsa, y esta segunda parte falsa chocaba totalmente con la esencia del propio Don Quijote, ¿no? Es decir, lejos de presentar a un caballero honesto que busca la justicia y demás, como lo es el Don Quijote, ¿no? Este Quijote falso solamente muestra a un caballero egoísta y que tiene la única finalidad
pues enriquecerse y así. Entonces, pues no tuvo mucho auge, de por sí como que no lo pelaron mucho, y perdonen la expresión coloquial, pero lo que sí originó ese falso Quijote, pues fue que Miguel de Cervantes Saavedra le echara ganas e hiciera la segunda parte. Entonces se tardó de hecho poco, en un año, en 1615, eh, termina y publica la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Es así la auténtica, ¿verdad? Y bueno, eso fue ya para 1615 y en 1616 pues pierde la vida, ¿no? Para esto se tiene dato de que recibió la extrema unción el 19 de abril de 1616. Todavía al día siguiente, y con esto podemos decir que nuestro autor escribió hasta sus últimos días, y diría yo hasta su último aliento, porque después de recibir la extrema unción el 19 de abril, al día siguiente redactó la dedicatoria al conde de Lemos, y pues también contiene una expresión literaria y sí en su agonía tal vez y en sus últimos momentos de vida, pero pues logró hacer todavía una escritura de calidad aún a punto de morir. Y pues ya su partida finalmente se da entre el 22 y el 23 de abril de 1616, murió en su casa en compañía de su esposa y dos de sus sobrinas. Muere en su casa en Madrid. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es un poco, o a grandes rasgos, lo que fue la vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Tiene muchas composiciones, no obstante, la que a nosotros nos ocupa y por la dimensión que esto implica, pues es Don Quijote de la Mancha. ¿Sale? Por eso hice énfasis solo en esa obra. Y bueno, ahora bien, para poder entender a Don Quijote de la Mancha, y reitero, ustedes por ahí van a leer, pero como no van a leer todo el libro, los quiero contextualizar, ¿no? Por los que ya están leyendo y los que tal vez no comprendan al 100%, ¿no? ¿Qué es un hidalgo primero, no? Porque recuerden que el nombre completo es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero ¿qué es un hidalgo? Bueno, la palabra hidalgo en la traducción del castellano antiguo proviene de un vocablo que significa hijo de algo. Fidalgo, hijo de algo. Pero bueno, en cuanto a su significado, pues hace más bien referencia en este contexto a la personalidad de origen noble. Es una especie de título de nobleza honorario, ¿sale? Diferente al de conde, virrey y demás, porque aquellos eran estatus sociales que había varias formas de adquirir. No obstante, el título noble de hidalgo refiere una cuestión de honor, ¿sale? Entonces, es un título honorario. Y pues para ello tendríamos que comprender cuál es el contexto de un hidalgo en la época del siglo XVI que estamos analizando, ¿no? Entonces, bueno, el hidalgo en España, cuando inicia España la reconquista, es decir, ya había conquistado territorios y perdió algunos territorios y entonces decide reconquistarlos. Después de la invasión musulmana, los reyes otorgaron el título de hidalgo a las personas que combatieron contra los musulmanes en esta reconquista. Ahora, ese título además era heredado, es decir, si yo era hijo de un hidalgo, yo también merecía el título honorífico de hidalgo. Además del reconocimiento de honor, también incluía algunos privilegios. El más importante era la exención del pago de impuestos, ¿no? Imagínense que ahorita nosotros pudiéramos ser hidalgos y no pagar impuestos, pues sería contar con un 30% más de dinero, ¿no? Aproximadamente. Entonces, bueno, era una de las principales razones por las cuales era codiciado este título, ¿no? Y normalmente pues otorgaba esta categoría a personas dignas que tenían un linaje noble, reitero que lo heredaban, y por lo tanto tenían normalmente una buena posición económica, pero no era así siempre. De hecho, aunque había hidalgos muy bien acomodados económicamente hablando, también había hidalgos que vivían en la miseria.
porque además el hidalgo no debía trabajar, ya que la actividad laboral se consideraba una cuestión que demeritaba la honorabilidad de las personas en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos a lo que se refiere el término hidalgo, y por supuesto que uno de los hidalgos más famosos, si no es que el más, pues es el narrado en el libro Don Quijote de la Mancha. Y Don Quijote pues era ese ejemplo de hidalgo humilde, no adinerado, no con tantos recursos, pero pues con un corazón noble, valiente y buscando siempre la justicia y el reconocimiento por su valía, y la justicia, no el reconocimiento por la aceptación o el dinero, ¿no? Entonces, en ese contraste y en ese contexto lo vamos a dejar, chicos. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. No, profe. Profe.